Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Apaga el verano con los splits. Midas. Compromiso Láser Import. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cabipal, Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, nuestro líder invitado es el señor José Fernando Duarte Penayo. Él es licenciado en Sociología, licenciado y doctor en Filosofía de la Universidad de Sorbona, Francia. Con José Fernando Duarte Penayo vamos a hablar acerca de el momento político actual, primeros 13 meses de gobierno del presidente Santiago Peña. También vamos a hablar acerca de el sistema político, oposición, Partido Colorado en vistas al año 2028. Y vamos a hablar también acerca de ideologías. Es anacrónico, está muy fuera de moda hablar de ideologías. Se lo vamos a preguntar al invitado de esta noche. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el señor José Fernando Duarte Penayo, aquí en Líderes, desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Ya estamos en compañía del señor José Fernando Duarte Penayo. José, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Qué lindo tenerte aquí en Líderes para conversar. Muchas gracias, Federico. Gracias a vos por la invitación. Un gusto estar contigo. Igualmente, José. José, contame un poco acerca de el escenario político actual. El presidente Santiago Peña acaba de cumplir sus primeros 13 meses de gestión. Reaparece el expresidente de la República, Mario Abdo, al escenario político. ¿Se notó o apareció de repente una prematura campaña para Aliana como candidato a presidente para el año 2028? Bastante prematuro. La oposición bastante desconcertada. Describime, José, el escenario político actual. Yo creo que es un escenario político que todavía deja varias incógnitas, en particular una que se refiere no solo al Partido Colorado, sino al sistema político paraguayo que se ha venido configurando desde el inicio del proceso democrático hasta nuestros días. Diferentes estudiosos de la ciencia política, colegas, politólogos, han descrito a nuestro sistema político contemporáneo por su diseño mismo, no necesariamente porque haya actores que así lo plantean como un sistema de correlación de debilidades. Es decir, que la Constitución del 92, producto de varias cláusulas como la prohibición de la reelección, en especial, ha generado un estado en el que los partidos políticos, especialmente los dos partidos más importantes, el Partido Colorado y el Partido Liberal, funcionen con dinámicas internas en las que ninguna de sus facciones puede monopolizar enteramente el control de estos partidos. Esto ya se vio en el marco de la Constituyente del 92, cuando una facción del Partido Colorado liderada por Luis María Argaña impidió la reelección, la cláusula de la reelección, aliándose con sectores de la oposición.
Luego, durante todo el proceso democrático, esta dinámica de alianza de un sector interno del Partido Colorado con sectores de la oposición se dio en reiteradas ocasiones. Es decir, luego de un momento en el que el Partido Colorado funcionó de manera unificada, por lo menos hasta inicio de la década de los 80, la famosa unidad granítica, el Partido Colorado nunca volvió a ese estado de plena unidad, sino que llevó adelante el proceso de democratización a partir de una dinámica de facciones o de movimientos internos. ¿Qué pasa? Esta correlación de debilidades pareciera, eso está por verse, haber entrado en una suerte de crisis y podríamos decir desbalanceo, yo creo que producto de una modificación también del sistema electoral como es el desbloqueo. Nunca está de más mencionar que el desbloqueo fue una reforma electoral militada por la oposición, por los medios de prensa y por la sociedad civil y no por el Partido Colorado. Sin embargo, el Partido Colorado ha sido su principal beneficiario. Producto de esta reforma, la representación de este Congreso quedó muy desbalanceada con una mayoría muy amplia del Partido Colorado en ambas cámaras, inédita, porque la única vez que el Partido Colorado tuvo este tipo de mayoría fue durante el gobierno de Rodríguez. Si bien nominalmente lo tuvo durante el gobierno de Cuba Jargaña, en ese momento el Partido Colorado estaba fracturado en dos movimientos antagónicos, Reconciliación Colorado-Vieísmo. No es la situación actual. Hay un Partido Colorado que, por lo menos en ámbito legislativo, está sin grandes conflictos ni divisiones, por lo que uno tendería a ver una disolución de la disidencia interna, por lo menos en el ámbito de la representación legislativa. ¿Por qué se da esto? Yo creo que hay pocos incentivos para la disidencia, porque tampoco hay una oposición estructurada, organizada, con un liderazgo capaz de proponer una agenda, como hubo en periodos anteriores. La derrota de Efraín Alegre, su tercera derrota, ha sido de una catástrofe tal que ha generado una desmoralización en el campo opositor y una pérdida de liderazgo y de referentes que puedan de algún modo dar incentivos para que en el Partido Colorado haya una crítica que tenga cierta capacidad de tener iniciativa en el Congreso. En ese contexto, el regreso del expresidente Mario Abdo puede ser una señal de reactivación o por lo menos un deseo de reactivación de la clásica dinámica partido-oposición en el Partido Colorado. El problema es que no hay contiendas electorales a la vista, porque el calendario también fue modificado en tiempos de pandemia. Era crucial ese papel que jugaban las elecciones de la Junta de Gobierno a mitad de mandato para los presidentes anteriores. Eso no va a haber porque la Junta de Gobierno se va a disputar recién en coincidencia con las internas presidenciales para las próximas elecciones, por lo que hoy la contestación o el intento de reconstruir una disidencia ante la ausencia de contiendas electorales inmediatas es meramente testimonial. Esperemos a ver si la mayor cercanía a las elecciones municipales genera otro tipo de realidad. Sí. Correcto. En este contexto, ¿cómo lo ves al presidente Santiago Peña? Yo creo que a un año de gestión el presidente Santiago Peña va consolidando un gobierno que prácticamente no tiene importantes focos de impugnación, ni a nivel legislativo. A nivel de la sociedad civil, quizás hubo uno de ellos que fue atendido por la buena gestión de las autoridades en materia de educación superior, que fue la protesta por el arancel cero. Creo que tenemos un momento de gran desmovilización, de histórica desmovilización de los movimientos sociales, en especial el movimiento campesino. Síntoma de esto es que la Federación Nacional Campesina, una organización que supo mantener su autonomismo ante las contiendas partidarias, hizo una salida de esa posición y se plegó a una alianza electoral fallida, como fue la candidatura de Efraín Alegre en las últimas elecciones. El presidente Peña tiene todas las condiciones objetivas para realizar un gobierno que pueda llevar adelante sus principales promesas de campaña. Tiene un Partido Colorado fuerte, unido,
en sus grandes líneas, por lo menos a nivel legislativo, como ya mencioné. Entonces, más allá de ciertas fricciones que son naturales en el ejercicio del poder, yo veo que es un presidente que tiene la iniciativa política, que tiene una agenda ambiciosa. Hay varios programas que están sobre la mesa, como el programa Hambre Cero, quizás su política de Estado más ambiciosa, que va a buscar de algún modo saldar una deuda histórica en educación, que es el problema de la desigualdad. Si hay cierto consenso en que la reforma de los 90 logró una masificación de la educación, y si uno de los objetivos que tenemos a futuro es la mejora de la calidad, otro de los puntos en materia educativa es el problema de la desigualdad social, geográfica, también en materia de acceso a una educación de calidad. Yo creo que este es un programa fundamental. Me parece que la negociación de Itaipú ha sido exitosa para los próximos años, con un nuevo excedente de dinero que será invertido en programas de seguridad, en la triplicación del INSE, que son demandas ciudadanas. Hay un avance importante, o mejor dicho, una promesa de campaña cumplida con la reducción de los precios del combustible. Yo veo un gobierno que avanza hacia sus objetivos y que no tiene, sobre todo, enfrente ninguna agenda de impugnación clara. Ok. Qué interesante esto que me comentabas. Te pido que me repitas esto, por favor, José Fernando. Estamos en un tiempo de histórica desmovilizaciones sociales, ¿es correcto? Yo creo que sí, creo que la capacidad de articulación de los movimientos sociales es muy débil y muy baja. Quizás su pico, podemos decir, si es que lo vemos así, ¿verdad? Según varios estudios, ha sido los años 2000, donde gran parte de los movimientos sociales, no solamente de acceso a la tierra, ¿verdad? Paraguay tiene una histórica desigualdad, tiene una de las distribuciones de la tierra más injusta del mundo, producto de estructuras latifundiarias. A fines de la década de los 90 había una movilización muy fuerte y la orientación de determinadas organizaciones campesinas, como la Federación Nacional Campesina, era la acción directa. La ocupación, por ejemplo, había también una demanda muy fuerte por el acceso a la vivienda, estaban en los movimientos sociales sin techos. Recordemos que en los 90 la conjunción del sindicalismo estatal con el Partido Colorado frenó la ola de privatizaciones que en toda América Latina se estaba dando en el marco del llamado Consenso de Washington. Sin embargo, este auge de la movilización social, de los movimientos sociales, de cierto autonomismo en la protesta, a partir de los años 2003 en adelante, y más con la llegada y la alternancia política de Fernando Lugo, fue menguando porque muchas de estas apuestas políticas se fueron cooptadas, absorbidas o incorporadas a la dinámica electoral. El problema es que esa apuesta electoral, que fue el Frente Guazú, quizás la plataforma de la izquierda más importante en todo el proceso democrático, terminó disuelta en las últimas elecciones, y la izquierda se quedó sin un sujeto político partidario, y los movimientos sociales, por diferentes razones que también tienen que ver con los cambios en la sociedad y en la economía paraguaya, perdieron una referencia clara. Correcto. Después te pido que me hable un poco acerca de esos cambios en la sociedad y en la economía que impactan en la fuerza de los movimientos sociales. José Fernando, me hablabas de el presidente de la República tiene una agenda con objetivos claros. Sí. Él dice, mi agenda es una agenda de reformas en el funcionamiento, en la organización del Estado, ley del servicio civil, reforma en el sistema de jubilaciones, reforma en el sistema de salud, de educación, y recientemente se generó mucha polémica hablando de la reforma del Código laboral. ¿Tiene el presidente Peña el peso político para poder implementar su agenda de reformas? Yo creo que tiene el peso político, pero no debe darlo por sentado. Yo creo que es tarea del presidente trabajarlo, y esa es la tarea política que tiene el presidente, dialogando, generando acuerdos, generando espíritu de cohesión y de cuerpo con un proyecto que no debería el presidente Peña presentarlo únicamente como el de su gobierno, ni siquiera como el de su partido, sino como políticas de Estados capaces de perdurar
y de trascender a este contexto. Yo creo que es un momento también en que el Partido Colorado tiene que, la dirigencia política del Partido Colorado tiene que comprender que hay una gran demanda de una sociedad nueva en el Paraguay que exige identificación no solamente ya con liderazgos personales, no solamente ya con simbologías políticas partidarias, sino con políticas de Estado. Yo creo que un futuro posible, un coloradismo del siglo XXI es uno donde los afiliados empiezan a identificarse con determinadas políticas de Estado que hicieron gobiernos colorados y lograron trascender los tiempos. Ese es el desafío que tiene no solo el presidente Peña, sino un desafío de la joven dirigencia colorada, que hay que decirlo, es una dirigencia que se renueva como en ningún otro partido. Basta con ver la cantidad de nuevos concejales, de nuevos intendentes, de gobernadores y mirar la edad, el rango etario que tienen comparar con otros partidos. El Partido Colorado es un partido joven donde hay desafíos por delante y me parece que uno de ellos es este. Santiago Peña es un presidente que está arropado por un movimiento político que tiene además una singularidad. Sí. Es un movimiento político que ya tiene 3 gobiernos de vigencia. Si tomamos, en realidad podríamos decir incluso 4, porque emerge como un movimiento político durante ya el gobierno de Fernando Lugo. Cierto. Donde se produce el proceso de recuperación del poder de la Municipalidad de Asunción, del Partido Colorado, luego durante el gobierno de Horacio Cartes. Cierto. Permanece vigente durante el gobierno de Mario Abdo como disidencia, vuelve al poder como movimiento en este gobierno. Entonces es un movimiento político que está trascendiendo gobiernos. Y el presidente Peña, yo creo que comprende perfectamente bien que lejos de esto de ser un elemento de debilidad para su figura, él está liderando un proceso que tiene todas las apariencias. Para mí la realidad es un proyecto colectivo. Uno puede tener críticas, desacuerdos, le puede gustar más o menos lo que es el movimiento Honor Colorado. Para decirlo rápidamente, el cartismo, lo que nadie puede dudar es que es un movimiento colectivo. ¿Por qué? Porque trasciende los tiempos, porque trasciende los gobiernos, porque tiene una hoja de ruta que va cambiando, que se va modificando. El movimiento Honor Colorado de la llanura no es el mismo que el movimiento Honor Colorado del gobierno de Cartes, no es el mismo que el que estaba en la oposición interna con el presidente Mario Abdo y no es el mismo que está en funciones de gobierno hoy. Pero esos diferentes momentos hacen que uno pueda ver una continuidad y la continuidad de un movimiento político hace que eso refleje un destino colectivo y el presidente Peña es el presidente de ese movimiento. Bien, sentado en esa silla hace 7 días atrás, me decía Sebastián Hacha, los proyectos que proponen la continuidad de un presidente a través de otro, Tilma continúa a Lula, sí. Santos continúa a Uribe, no tienen buen término. Yo creo que el Partido Colorado es una refutación, ¿verdad? Porque si bien podemos decir que a nivel interno han habido dificultades para que se den continuidades, el Partido Colorado desde el regreso de la democracia solo ha tenido una derrota electoral. A nivel del Poder Ejecutivo, algunos usan este argumento para decir que es una democracia cerrada. Yo creo todo lo contrario. El Partido Colorado ha perdido elecciones cuando no tuvo buenos candidatos a nivel local, a nivel departamental, ha tenido mejores y peores elecciones a nivel legislativo y cuando la oposición tuvo inteligencia y organización también logró derrotar al Partido Colorado aprovechando sus propias crisis internas. Es un desafío enorme para todo gobierno colorado la continuidad del mismo movimiento. Eso no hay dudas. Por eso la gran interrogante, y vuelvo a lo que decía al comienzo, es si estamos ante un momento que va a poder quebrar esa regularidad o vamos a volver a la clásica alternancia interna del Partido Colorado. De cualquier modo, cualquiera de las dos posibilidades yo creo que fortalecen al Partido Colorado. Ok. Si Juan en la calle opina, el presidente Peña es una persona formada para ser presidente, sí. Bien formada técnicamente. Además tiene un programa de gobierno llamado el Programa de las Reformas que, como dijiste, no tiene mayores impugnaciones. El problema del presidente Peña se llama Honor Colorado porque lo técnico le tiene que pedir permiso a lo político. ¿Falso
o verdadero, José? Yo creo que es falso, que es una contraposición simplista, una contradicción que podría existir, pero no como algo que esté destinado a hacerlo. Ahí es donde va a pesar y donde se va a poner a prueba la capacidad política del presidente Peña para demostrar, para convencer, para explicar, para hacer comprender a la dirigencia política del coloradismo que su programa de gobierno, sus reformas de gobierno no son un asunto meramente técnico, son programas que impactan en la calidad de vida de los paraguayos. Y la transformación de la vida de los paraguayos es una cuestión eminentemente política. Si él logra hacer comprender a la dirigencia que de estos resultados depende de que haya un salto en la producción, un salto en el empleo, un salto en la calidad de vida, una mejora en los servicios públicos, el Partido Colorado debería abrazar estas causas y debería abroquelarse detrás de estas causas, porque de este tipo de decisiones y de determinaciones depende su continuidad como un partido capaz de seguir interpretando, representando las grandes aspiraciones de las mayorías en el Paraguay, porque esa es la clave del Partido Colorado y su hegemonía a lo largo del tiempo, el de ser el intérprete del ser nacional. Correcto, correcto. Permití que regrese un poco, estuve tomando nota cuando me hablabas de correlación de debilidades y mencionaste el desbloqueo de las listas. El desbloqueo de las listas para congresistas es algo positivo a lo cual hay que darle tiempo para que mejore la calidad de la política, o es una debilidad más dentro de esta correlación de debilidades. Nos equivocamos, el remedio terminó empeorando al paciente. Creo que es muy temprano para saberlo. Ahora, se vendió, el desbloqueo se vendió a la sociedad, hubo una fuerte militancia. Yo recuerdo, incluso estaba en el colegio, tenía en el último año, 18 años, y venían a mi colegio organizaciones de la sociedad civil que ya criticaban las listas sábanas. Para conseguir firmas. Para conseguir firmas. Recuerdo que en los años 2000, 2010 incluso, estar a favor de las listas cerradas era motivo de escrache en los medios y prácticamente nadie se animaba. Entonces, el desbloqueo hay que entenderlo también como un consenso social muy alto. El Partido Colorado fue el partido que más se resistió, hasta que dejó de resistirse y como es un partido muy hábil en interpretar el clima de época, lo apoyó. Dicho todo esto, yo creo que genera problemas el desbloqueo, que puede ser corregido antes que eliminado. Okay. Discutido sin pasiones, con evidencia en su relación con las condiciones de financiamiento de la política, con una necesidad de mejora de la trazabilidad de los fondos destinados a las campañas electorales. Hoy el gran beneficiario es el Partido Colorado, pero hay que ver qué significa eso también para la militancia política. En mi contacto con jóvenes, con dirigentes, muchos hablan de un gran encarecimiento de la política y de un riesgo de que esto termine generando una restricción de la militancia y de la actividad política a una élite económica, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo creo que hay preocupación en todos los partidos, aunque en términos prácticos, el gran, como yo repito la idea, beneficiario del Partido Colorado, por ser el gran polo de atracción de las candidaturas, por su disciplina interna y por tener un nivel de institucionalidad que no ha logrado construir ningún partido de la oposición en todo este proceso. Correcto, correcto. José, me decías recién que en el año 92 el Movimiento de Reconciliación Colorada, liderado por Luis María Argaña, asociado con representantes de la oposición, impidieron que haya reelección en la Constitución del 92. ¿Fue una buena decisión aquella? En ese momento fue una decisión entendible, comprensible, ¿verdad? Veníamos de una larga historia de autoritarismo que no comienza con Stroessner. Yo creo que es algo que también hay que decirlo. La historia del autoritarismo quizás se consolida o se resuelve con el estronismo, pero empieza mucho antes, ya luego de la Revolución de Febrero de 1936,
de la carta fascista de Mariscal Estigarribia, hecha y redactada por los más conspicuos intelectuales liberales, del gobierno de Morínigo, que fue un gobierno institucional de la Fuerza Armada hasta la tardía entrada del Partido Colorado, y de todo ese interregno entre el fin del gobierno de Morínigo y el gobierno de Stroessner, de gobiernos civiles colorados que no pudieron aportar estabilidad. Bueno, la historia política del Paraguay tiene una larga historia, incluso en el periodo liberal, denominado periodo liberal de 1904 a 1930, hubo 32 declaraciones de estado de sitio, hubo clausura de medios políticos colorados, se creó el Fortín Galpón, un centro de tortura, hubo exiliados políticos colorados de otros partidos a los gobiernos liberales, había un sistema de enclave y de explotación muy bien reflejado por Rafael Barret del Mensú. El Estado no tenía ni siquiera capacidad de ejercer su soberanía dentro de su territorio, dominaban valet de pagos, no había moneda nacional. Hay una larga historia de injusticias, arbitrariedades, de uso de la violencia política, del golpe y el cuartelazo como mecanismo de legitimación y acceso al poder. Por eso el periodo democrático es una novedad histórica en el Paraguay, iniciado en el 92, y hay que saludarla y comprenderla desde ese punto de vista. Nosotros no tenemos una tradición democrática a recuperar o en la que espejarnos. Correcto. Fundamos, como dice Benjamín Arditi en su libro Adiós a Stroessner, fundamos la democracia ex nihilo, de la nada, desde la nada. En 1989 a hoy son los primeros 35 años Claro. de proceso democrático. Sí, así es. José, seguramente habrás visto vos hace 2 semanas atrás un debate en España porque el presidente Pedro Pablo Sánchez presenta un proyecto de ley para incrementar los impuestos a un segmento de gente con el más alto poder adquisitivo en España. Decía, defendiendo su proyecto, el señor Pedro Pablo Sánchez: yo necesito recursos porque quiero ver en las calles de España más y mejores colectivos del transporte público y quiero que España sea un país con menos Lamborghinis. Me decías vos recién, y tomé nota acá, Paraguay es un país con una alta historia de desigualdad y una distribución injusta de la tierra. Sin embargo, a pesar de esto que vos me mencionabas, no tenemos debates ideológicos como el que planteó Pedro Pablo Sánchez. No estoy ni a favor ni en contra, no emito juicio de valor sobre su proyecto de ley. Me llamó la atención el debate ideológico respecto a de dónde obtener recursos para el Estado. Sin embargo, nosotros hemos perdido esos debates ideológicos. Parecería como que los debates ideológicos son anacrónicos, como que ya no están de moda. ¿Por qué con estos problemas de histórica desigualdad y de injusta distribución de la tierra no tenemos debates ideológicos? Evidentemente hay una crítica muy grande a nivel de la representación política, sobre todo de este Congreso, y hay una, no sé si llamarlo nostalgia, pero una apreciación positiva en retrospectiva a años anteriores. También hay que decir que en el Paraguay se genera un consenso muy grande a partir del año 2003 respecto a nuestro modelo de desarrollo. Han habido muy pocas impugnaciones a este modelo basado en una economía abierta, con impuestos bajos, con algunos que otros programas de protección social que lentamente se fueron implementando desde el 2003 en adelante. Yo creo que en el Partido Colorado también se ha dado un proceso de marginalización de la discusión y del debate político e ideológico, pero sigue latente en determinadas cuestiones. Me parece que cuando se discute o cuando genera ruido, o que genera un estado de crispación o un estado de fricción, por ejemplo, el tema de la reforma del Código Laboral, surgen posiciones ideológicas enfrentadas que no necesariamente se dividen
en pertenencias político-partidarias, porque pueden surgir dentro del Partido Colorado voces a favor, voces en contra, lo mismo en la oposición. Por ejemplo, el senador Nakayama tenía una posición, entiendo, favorable a esto, ¿verdad? También yo diría que el mundo actual es un mundo donde hay una fuerte despolitización. La política no es todo, no concentra el interés del individuo y la ciudadanía desde hace un buen tiempo, ¿verdad? Hay una amplificación del individualismo y sus proyectos de vida. Esto se da en diferentes órdenes. Hay otros intereses vitales, el acceso a determinados bienes de consumo, la planificación de cuestiones que tienen más que ver con lo íntimo, con lo privado. La inserción del Paraguay también cada vez más creciente a la globalización. Paraguay no es el mismo país de la década de los 90, tenemos niveles muy altos de conectividad, más allá de que no en todos los hogares haya una computadora, prácticamente todos los ciudadanos paraguayos tienen un teléfono inteligente. Esto genera un impacto muy fuerte en los hábitos, en las opiniones, en los sentidos comunes, y creo que es un desafío de la política fijarse, sus líderes, si la apuesta y la discusión ideológica puede tener llegada, puede ser oída, puede ser traducida, para que finalmente las apuestas no sean meramente o puramente de técnica electoral. Ok. José, la política no es todo, la política no le interesa a todos. Tome nota. Sí. El señor Javier Milei en la Argentina, un partido llamado La Libertad Avanza, se postula a presidente de la República y enfrenta el gigante partido justicialista. Gana el señor Javier Milei. Según Mario Paz Castañ, que estuvo aquí, Milei es un presidente puesto por jóvenes y adolescentes. Lo que hizo Milei fue conectar con ellos y lograr lo que otros no lograban, generar en ellos intención de ir a votar. Aquí en nuestro país, Santiago Peña gana las elecciones en el año 2023 con el 42.7%. Sí. Redondeamos en el 43%. Quiere decir que hay 57% de votos en contra del Partido Colorado. Una diferencia de 14 puntos entre el 57% y los 43% que obtiene el Partido Colorado. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con los jóvenes que no se despiertan, que no van a votar? ¿Qué pasa con la oferta? ¿No activa, no se comunica, no habla el idioma de los jóvenes? Dos cosas, porque la pregunta está dividida en dos cuestiones que son interesantes o yo diría apasionantes en sí mismas. La cuestión del fenómeno Milei y los jóvenes y el peso electoral relativo al Partido Colorado respecto a la oposición en el triunfo de Peña. Justamente Javier Milei me parece que es una lección política de gran magnitud. Javier Milei hay que entenderlo, hay un libro muy bueno de Semán, un antropólogo argentino, Está entre nosotros se llama, donde explica el recorrido y la construcción de la figura de Milei, que es maratónica, ¿verdad? Una persona que hace 2 o 3 años era absolutamente un panelista de televisión. Sin embargo, la lección política de Milei es la militancia ideológica, para decirlo en tus términos, la defensa, la reivindicación, mejor dicho, de ideas políticas, que en su caso son las ideas libertarias, ¿verdad? Hay una grabación, o sea, hay un bloque donde Milei, enardecido, allá por los años de la pandemia, dice: yo milito y defiendo las ideas libertarias, no me importa si el sentido común hoy es otro, si el sentido común hoy es el del Estado te salva, el del Estado te cuida, el del Estado te protege. Yo, aunque esté solo, milito estas ideas y voy a morir con estas ideas. Hoy somos pocos, pero mañana vamos a ser gobierno. Básicamente, Milei estaba describiendo lo que es el trabajo de lucha contracultural, de acumulación de fuerza y de contrahegemonía, ¿verdad? Eso es lo que hace Milei y lo hace en un tiempo récord, es una figura política
de la que hay que aprender mucho. A mí no me gusta el ideario de Milei, no comparto su programa de gobierno, pero le tengo un gran respeto como figura política. ¿Y por qué Milei genera tanta atracción? Es cierto, porque lo que dice, creo que es Mario Paz. Mario Paz Castaño. Lo que dice es cierto, es la franja etaria que más lo votó quizás. Y justamente por eso, porque ha tenido la habilidad política de traducir ideas que son sumamente abstractas. Cualquiera que lea un libro de Rothbard, que lea un libro de Nozick, o que se sumerja en la escuela austríaca, que son los grandes referentes teóricos de Milei, sabe que son ideas complejas y abstractas. Lo importante no es que Milei sea un académico, como muchos de sus críticos le reprochan, y que sus libros sean de dudosa originalidad. Lo importante es que Milei ha sido un gran divulgador y un gran traductor de estas ideas, y lo ha sabido bajar al nivel de comprensión masivo, y ha sabido hacer un uso muy eficaz de las nuevas plataformas de comunicación. Esta es una lección política. Por eso cuando te decía, Federico, que un desafío de Peña es la traducción política de sus ideas de políticas públicas, valga la redundancia, o de su agenda, vamos a llamarlo gubernamental o técnica, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la capacidad que va a tener o no el presidente de explicar que determinada política social, determinada política económica o determinada política pública no son asuntos técnicos simplemente elaborados en un gabinete por expertos. Son cuestiones que van a impactar, que van a generar una transformación en determinado grupo social, y que eso debería ser comunicado, debería ser explicado y debería ser dicho en el lenguaje de los beneficiarios. Ese es el arte de la interpelación política. Milei tuvo un éxito porque ha sido eficaz en la condición de la política, que es la capacidad de interpelar. El gobierno de Santiago Peña es todavía un gobierno que está iniciando, si bien ya tiene un año, pero ese es su gran desafío, lograr interpelar con su agenda. Y ese no es solo el desafío de Peña, es el desafío del Partido Colorado en el siglo XXI. Ok. La segunda parte de la respuesta. Perdón, ¿cuál era la...? El Partido Colorado, que es fuerte siendo minoría electoral. Bueno, yo no comparto mucho ese análisis. El Partido Colorado tuvo el 42% o el 43%, no recuerdo bien. 42.7. Mira que si tomamos el sistema electoral argentino, con esta cifra el Partido Colorado ganaba en primera vuelta. En el sistema electoral argentino se gana en primera vuelta con una diferencia de 10 puntos porcentuales o superando la barrera de los 40 puntos. Tener 42% no es algo menor, significa espíritu de cuerpo, organización y fortaleza territorial a lo largo del país. Bien. La oposición demostró su dispersión, su fragmentación, su debilidad organizativa, y obviamente su mayor déficit fue ofrecer una alternativa convocante. Aritméticamente no se pueden presentar las cosas, la política no es tanto del orden de lo cuantitativo muchas veces, sino de lo cualitativo. Esa dispersión electoral de la oposición hoy no ha mejorado, no ha avanzado, no se ve que ese resto del 42% de la oposición hoy esté encolumnada o que tenga por lo menos una figura capaz de rivalizar y de poner en peligro al Partido Colorado. Exactamente. Entonces, lo mismo se podría decir que Efraín Alegre solamente tuvo el 27% y prácticamente un 70% lo rechazó, y lo mismo Paraguayo Cubas. Hubo votos colorados que fueron para Paraguayo Cubas, por ejemplo, y hubo votos extrapartidarios que fueron para Santiago Peña. Son especulaciones que se pueden hacer, sobre esto no hay mucha evidencia tampoco, ¿verdad? O sea, no conozco al menos ningún trabajo reciente, pero sería muy bueno explorar estas cuestiones. Son preguntas de investigación a mi juicio. Vale. ¿Quién es Horacio Cartes? Horacio Cartes es una figura que ha ingresado a la política bajo el rótulo del outsider, y bajo ese rótulo ha conducido al Partido Colorado al gobierno nuevamente luego de la derrota del 2008, en primer término. Bajo su gobierno tuvo un fuerte impulso modernizador, una iniciativa política muy fuerte,
se aprobaron leyes que fueron modernizadoras para el Paraguay, como la asociación público-privada, la ley de acceso a la información pública. Se empezó a dar un salto muy importante en obras de infraestructura. El problema es que Horacio Cartes no ganó y no pudo imponer la reelección en ese momento y pasó a la oposición interna. Yo creo que ahí comienza otra etapa de su liderazgo, que se corre del lugar del empresario outsider que viene a tratar de modernizar al Partido Colorado y comprende que hay que aprender a ser colorado. Y ese aprendizaje me parece que ha sido destacado, porque Horacio Cartes vuelve a liderar un proyecto que gana las elecciones recientemente. Hoy yo lo veo como un líder político y ya no como un empresario. Me parece que es una figura que constituye de algún modo una pieza muy importante de la estructura del poder en el Paraguay, y sobre todo hoy es el presidente del Partido Colorado electo por decisión soberana de los afiliados. Horacio Cartes no es simplemente un poder económico, es alguien que ha sido investido por la voluntad popular como el presidente de todos los colorados. Ok. ¿Quién es Nicanor Duarte Frutos? Nicanor Duarte Frutos es el primer presidente electo en elecciones, y además en elecciones sin discusión, luego del pacto cívico-militar iniciado en 1947 y culminado en el año 1999 con la salida final de los militares de la política. Hubo un interregno liderado por González Maqui, pero fue un presidente no electo, sino designado por el Congreso y ratificado por la Corte Suprema. En el 2003 tenemos al primer presidente verdaderamente por fuera de la articulación cívico-militar. Además, tenemos al primer presidente que no tiene una historia política perteneciente al antiguo régimen ni económica. Es una figura que no tiene un abolengo social dentro del Partido Colorado, que proviene del interior, del Paraguay profundo, como dice él. Es una persona al que le tocó gobernar en uno de los momentos más difíciles del periodo democrático en términos económicos y sociales, y que lideró una de las reformas, o varias reformas, deberíamos decir, que estructuran el diseño económico, social y político del Paraguay desde entonces. Las bases del Paraguay del siglo XXI se establecieron durante ese gobierno, incluso en materias que muchas veces no se recuerda como derechos humanos. El gobierno del 2003-2008 estableció la Comisión de Verdad y Justicia. El informe de esa comisión fue entregado al gobierno de Lugo a pocos días de asumir. Yo creo que en materia de innovación, en política económica, fiscal y social, el gobierno de Lugo fue una continuidad residual del gobierno colorado anterior. Por lo tanto, me parece que es un gobierno fundacional en muchos aspectos, que los diferentes gobiernos han mantenido hasta hoy en sus políticas centrales. Además, creo que es una persona que siente el coloradismo en las venas, un colorado visceral. Ok. Y por último, es la persona que me inculcó dos cuestiones fundamentales: el amor a la lectura y el coloradismo, podría decir eso. ¿Cómo son las conversaciones con tu papá, con tu viejo, sobre política? Y son conversaciones que a veces terminan bien y a veces terminan mal, ¿verdad? Porque nunca terminan mal en sentido literal, pero en un espacio donde siempre pueden haber controversias. Nosotros fuimos educados con mucha libertad. Nuestros padres, tanto mi papá como mi mamá, nos dieron una gran libertad para construir nuestros proyectos de vida. Entonces, mi casa es una casa donde se habla, la casa de mis padres en realidad, ¿verdad? Sí. Que tengo mi propio hogar, estoy casado, tengo 2 hijos. La casa de mis padres es un lugar donde se habla permanentemente, casi todo el tiempo de política. Nosotros crecimos en un hogar donde se habla única y exclusivamente de política o de fútbol. Son olimpistas. Sí, claro. José, me hablabas recién de no todo es política, no a todos les interesa la política, el celular cambió a la sociedad, la gente está en otra, está en sus cosas. Quiero leerte un fragmento del libro El paraguayo, un hombre fuera de su tiempo, de Saro Vera, que lo leíste, y quiero que me des
tu opinión y tus reflexiones sobre lo que dice Sarovera. Dice: a los paraguayos nos ha invadido la civilización de la codicia y nos ha cambiado los parámetros de la vida. Ahora, la dignidad la hace la riqueza. El honrado es un estúpido. La mayoría de los paraguayos se consideran honrados con la amistad de un rico, aunque éste sea un asaltante. ¿Para qué sirve ser honrado en Paraguay? Para que termine pisoteado por cualquier zopenco forrado en billetes. Estamos viviendo la sociedad de la codicia. Yo creo que, con todo el respeto que se merece Sarovera, es la cita, ¿verdad? Exactamente. Yo veo en la descripción elementos fundantes de la modernidad, no solo en Paraguay, ¿verdad? Poderoso caballero don Dinero escribía Quevedo, ¿verdad? En el siglo de oro español. Conocemos la dramaturgia de Shakespeare, tenemos las obras que han descrito con gran minuciosidad el funcionamiento del capitalismo en Marx, cuando describe el fin de los valores nobles. Otro sociólogo muy importante, Max Weber, habla del desencantamiento del mundo. Yo creo que lo que pasa es que esa dinámica modernizante va llegando a la periferia en determinados momentos y nos atraviesa, ¿verdad? Yo no sé si tengo una mirada nostálgica, yo no sé si el futuro nuestro pasa por una recuperación nostálgica de cosas que no sé si fueron en su pureza real o constituyen mitos que tienen su valor como mitos identitarios, pero veo más bien estas cuestiones como dinámicas estructurales del mundo moderno. Dicho todo eso respecto de la honestidad, de la honradez, creo que sí deben ser recuperados como valores que tienen que ver con el civismo, no como atributos de la moral individual, no como propiedades de la buena o de lo malo que son las personas, sino que tenemos que, me parece que, construir un espíritu colectivo de amor, de respeto y de sacralidad de lo público. Creo que esa es una misión que tiene, a los que les interesa la política, que tiene el Partido Colorado como partido republicano, y que a mi juicio principalmente se basa no necesariamente en una revolución cultural, como muchas veces se dice, sino con el establecimiento de reglas y de incentivos claros al respeto de lo público. Cuando aumenten los incentivos para el respeto y el cuidado de lo público, y también aumenten los castigos o los desincentivos al puro interés particular y privado, yo creo que vamos a encaminarnos hacia la construcción de una república donde el bien público sea considerado un valor sagrado, como decía. Ese es el camino que muchos países han logrado construir, y creo que en la historia de nuestro país hay épica, sacrificio y voluntad para ir hacia ese camino. Muy bien, José Fernando, muy bien. Gracias, José Fernando. Yo te voy a hacer una pregunta, pero me la vas a responder luego del corte. ¿Cuál es el sentido de la vida? Contame eso luego de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme comentarles que ahora las tarjetas de crédito del Banco GNB tienen todos los días más descuentos, más beneficios y más experiencias. Solicita tu tarjeta de crédito en cualquiera de las sucursales del Banco GNB o llamando al call center 021-417-6000. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y regresamos en esta interesantísima conversación con José Fernando Duarte Penacho. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados.
Continuamos con el señor José Fernando Duarte Penayo. José, ¿cuál es el sentido de la vida? Es una pregunta sumamente difícil. Yo creo responder a este tipo de preguntas es una acción siempre arriesgada, ¿verdad? Pero no voy a eludirla. Hoy para mí el sentido de la vida es empezar a comprender que la vida es un don de la trascendencia, un don de Dios y sobre todo comprender que el sentido de la vida pasa por continuar algo que no hemos creado nosotros, que nos antecede, me refiero a todo el camino recorrido por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra propia historia. Vernos reflejados en eso que muchos llaman tradición. Para mí la tradición no es ceniza, sino la llama viva, como decía un gran compositor, Mahler. Entonces el sentido de la vida para mí es estar a la altura de la historia de uno. Estar a la altura de la historia de uno es continuarla, mejorarla, perfeccionarla y sobre todo honrar a los antepasados, honrar a nuestros orígenes, honrar a la patria, y yo definiría de ese modo, continuar la historia, no olvidar la historia de la que uno procede. Ok, soy de donde provengo y tengo que honrar eso. El problema es que la visión moderna de la existencia, me ha tocado estudiar a profundidad el existencialismo francés, ha tenido la visión opuesta, la idea de que la vida no tiene sentido y es el hombre el que se la da. Yo soy muy crítico de esa visión. Yo creo que nada se hace de la nada. Yo creo que nosotros venimos de un lugar, tenemos un fondo sensible, un fondo histórico, un fondo familiar, un fondo nacional. Y si bien somos de donde venimos, tampoco eso significa que nos encierra nuestro pasado. Nuestro pasado nos da herramientas, nos da inspiraciones, nos da recursos para seguir alimentando la historia humana. Yo creo que ese es el sentido. Excelente. José, ¿tenés pensado militar en política? Yo estoy afiliado al Partido Colorado de los 18 años. Mi padrino, siempre cuento lo mismo, mi padrino de afiliación fue el senador Calega Laverna. En una sesión de honor de la Junta de Gobierno tuve ese privilegio. Llevo el coloradismo en lo más profundo de mi ser, no solamente de manera sentimental, no solamente por mis antepasados, sino que me considero un estudioso de la historia del Partido Colorado porque creo que la historia política, social y económica del Paraguay no se comprende mucho si no se entiende al Partido Colorado. Y creo que es un objeto de estudio que no ha sido aún abordado en su integralidad como tema en sí mismo. Para la academia me parece que es prácticamente un objeto maldito, no hay estudios sistemáticos centrados exclusivamente en el Partido Colorado, en sus trayectorias, en la historia de sus líderes. Hay cosas muy fragmentarias y aportes de muchos investigadores, pero falta sistematicidad. Condiciones para la militancia no pasan, las condiciones para la militancia no pasan muchas veces por decisiones individuales. Yo me siento capacitado, pero va a depender del contexto, va a depender también de decisiones de vida. Conozco a muchos jóvenes y líderes del Partido Colorado, me siento parte de una generación que tiene el compromiso de pensar el futuro del coloradismo acorde a los estándares del siglo XXI. Ok. Valores que te enseñaron, que te dejaron papá y mamá y que te siguen dejando. Son, creo que constituye la mayor riqueza que me han legado mis padres, los valores. No sé si podría enumerarlos, ¿verdad? Pero quizás podría dividirlo, ¿verdad? Yo creo que mi mamá es una persona de mucha fe, no solo de una fe encerrada en el estudio de la palabra y la vida en el culto, sino una mujer sumamente solidaria, comprometida con su comunidad. Cuando le tocó ser primera dama fue una persona que acompañó a mi papá y tuvo políticas desde su lugar propias, muy importantes en materia social. Tuvo acciones que están registradas y que algún día deberíamos volver a estudiarlas. Su apoyo al neuropsiquiátrico en ese momento
su apoyo a los niños carenciados, su involucramiento en diferentes tareas sociales, creo que fue algo muy valorable, pero eso es algo que ella hace en todo momento, en todos los lugares en el que le toca estar. Es una persona muy desprendida. Okay. Y yo creo que el valor de la solidaridad, el valor de la empatía y de la sensibilidad es algo que me ha enseñado mi madre, ¿verdad? Okay. Yo creo que mi padre me ha inculcado el valor del conocimiento, de la lectura, el amor a la patria y el amor al Partido Colorado. Yo creo que esos son valores para mí fundamentales. También le debo a mis padres mi fe. Yo soy una persona, me considero, tuve momentos de distancia, pero me considero una persona cristiana, que cree en los valores cristianos. Y espero estar a la altura de estos valores: solidaridad, humildad, amor a la patria, compromiso con el país. ¿Qué libro estás leyendo en este momento? Estoy leyendo, yo soy una persona que siempre lee, o sea, agrupo mis lecturas como lecturas de trabajo, ¿verdad? Y leo cosas que tienen mucho que ver con mi actual ocupación profesional. Trabajo en la educación superior, leo mucho sobre libros ligados a esa problemática, pero mi lectura más de placer o de investigación, hoy por hoy, por ejemplo, me encuentro leyendo Orden para la Libertad de Epifanio Méndez Fleitas, Fundamentos del Coloradismo, un libro que estoy empezando a leer. Me sorprende, no es que me sorprende, no lo conocía, debo decir, la profundidad filosófica del autor, ¿verdad? No, es muy conocido Epifanio como una figura que marcó la historia política en términos de militancia, pero su profundidad filosófica me sorprende. También estoy leyendo un libro que se llama El Ranking de lo Social, la cuantificación de lo social, de un sociólogo alemán, Mao es el apellido, investigador de la Universidad de Humboldt. Y aparte de eso, permanentemente trato de seguir el estado del arte y la investigación sobre los temas que me toca enseñar como docente, ¿verdad? Enseño filosofía en el ISEF, enseño módulos de educación en universidades públicas. Básicamente, para cerrar esto, si hay una actividad que me toca en términos existenciales y que es el lugar donde yo me encuentro conmigo mismo, es la lectura. ¿Y las clases? Y las clases, claro que sí. José Fernando, un gran gusto, un gustazo conversar contigo, realmente un placer. Gracias nuevamente por acompañarme aquí en Líderes. Mis saludos para el presidente Nicanor y para tu madre. Gracias, Fernando. Gracias, muchas gracias, José Fernando. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches.